Muy buenas tardes a todos los colegas presentes. Siendo las 5 en punto, vamos a dar inicio a nuestras revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría. El día de hoy, la doctora Jamie Lorena Garcés Gómez, que es residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre, seccional Cali, nos va a ilustrar el tema de encefalitis infecciosa en pediatría. Muchísimas gracias, doctora Garcés, y bienvenida. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de encefalitis infecciosa. Muchas gracias a todos por estar presentes. Entonces, la encefalitis infecciosa es una enfermedad poco común, pero cuando ocurre es potencialmente devastadora a nivel neurológico. Los niños generalmente son niños previamente sanos y no presentan pues ninguna alteración neurológica. Hay que tener en cuenta como consideraciones especiales si los niños tienen antecedentes de inmunosupresión, ya sea inmunosupresión primaria o secundaria. La evolución y tanto del manejo como los métodos diagnósticos y el manejo de medicamentos antivirales e inmunomoduladores ha mejorado en gran medida el pronóstico de estos pacientes que cursan con encefalitis viral. Entonces, la encefalitis la definimos como una inflamación del parénquima cerebral que siempre debe estar asociada a una disfunción neurológica. Entonces, hay clasificación de alteraciones de disfunción neurológica como alteraciones de la inflamación del parénquima cerebral. Tenemos tanto criterios mayores como criterios menores. Dentro de los criterios mayores está que el paciente esté cursando con una alteración mental por un periodo mayor a 24 horas. ¿Por qué se dice? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el periodo de alteración mental sea mayor de 24 horas, porque podemos tener niños que cursen con crisis febriles y pues y se les puede dar manejo, pues con manejo anticonvulsivante, pero estos medicamentos pues no van a durar más allá de 12 horas. O la alteración neurológica, si no está asociada a encefalitis, pues no debe durar a un periodo mayor de 24 horas. Debe tener ya alteraciones a nivel en electroencefalograma. Los pacientes pueden presentar convulsiones o afectaciones neurológicas focales. Y elementos que nos dicen que hay inflamación del parénquima cerebral puede estar asociado a fiebre, y es importante tener en cuenta que la fiebre puede estar precedida a la convulsión o se puede dar después de la convulsión. No tiene que ser necesariamente en el momento de que el paciente tenga convulsión o alteración neurológica. Hay ya en estudios del líquido cefalorraquídeo puede haber pleocitosis, y en la neuroimagen vamos a ver inflamación a nivel del parénquima cerebral. Entonces, para hacer un diagnóstico de encefalitis, siempre debe estar el criterio mayor, que es la alteración neurológica por un periodo mayor a 24 horas, y con dos criterios, ya sea de disfunción neurológica, de inflamación del parénquima cerebral. Hablamos de una posible encefalitis, y cuando tenemos un criterio mayor más 3 criterios probables, ya hacemos el diagnóstico de encefalitis, ya sea por la clínica o asociado a los exámenes complementarios, alteraciones que encontramos en el líquido cefalorraquídeo o en la neuroimagen. Para hablar de epidemiología, este mapa lo que nos indica es los diferentes estudios que se han reportado a nivel mundial en revistas indexadas, donde se puede ver que la mayor prevalencia es de encefalitis viral, pero depende del lugar donde se localice. Por ejemplo, en Canadá, el virus predominante es el virus de la varicela zoster, y en otros países, como por ejemplo en Italia, el virus predominante es el virus herpes simple. Como podemos ver, en nuestro país actualmente no se han reportado estudios en revistas indexadas de encefalitis viral, pero sí se han hecho estudios pequeños como los que les voy a presentar a continuación.
Entonces, este es un estudio que se hizo en el hospital Pablo Tobón Uribe, a cargo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un estudio para hacer un diagnóstico molecular de las infecciones neurológicas por virus herpes en pacientes en la ciudad de Medellín. Es un estudio descriptivo, prospectivo, que se hizo seguimiento durante 5 años a pacientes pediátricos y adultos. Y la mayoría de estos pacientes, que era el 70%, eran pacientes que no tenían, que eran inmunocompetentes. Y el objetivo era describir la frecuencia y el comportamiento clínico y de laboratorio de las infecciones por citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus herpes simple tipo 1 y 2 en el sistema nervioso central, y se hizo pues tanto en pacientes inmunocompetentes como en pacientes inmunocomprometidos. Y esto se realizó en el periodo de julio a diciembre del año 2012. Pero actualmente se está haciendo un estudio, es un estudio multicéntrico que está liderado por la Universidad del Valle, pero participa la Fundación Clínica Infantil Club Noel, el Centro Médico Imbanaco y el Hospital de la Misericordia y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, el objetivo de este estudio es buscar la epidemiología de la encefalitis infecciosa en pacientes menores de 18 años. Tenemos también, ya para hablar de la epidemiología en el trópico, tenemos que tiene una incidencia de 6 a pacientes por cada 100.000 habitantes por año. Y la principal causa son las arbovirosis, que son entre estos tenemos los flavivirus y los alfavirus. Y es importante, pues, en nuestro medio tener en cuenta las infecciones por Zika, por dengue y por chikungunya, que son las más predominantes en la región del Valle del Cauca. También hay encefalitis por amebas de vía libre. Estas son, puede ser tanto por Naegleria, por Acanthamoeba, o por Balamutia. Entonces, estas amebas de vía libre, pues, se dan principalmente o sea, la forma de adquirirlas en pacientes que se bañan en río o en aguas termales, y estas, pues, ascienden por la mucosa nasal y de ahí por el bulbo olfatorio. Me pueden causar encefalitis primaria mediana o encefalitis granulomatosa. Y este es un estudio que se hizo en el municipio de Turbaco, en Bolívar, y el objetivo era, pues, evaluar la presencia de amebas de vía libre en agua natural en ese municipio, y el objetivo con el fin de que fueran consideradas, pues, en el diagnóstico y en el tratamiento pertinente para estos pacientes. Y el resultado de este estudio fue que en total, un total de 54 muestras fue positiva en un 55.5% para una o más amebas de vía libre. Y con mayor frecuencia fue la Naegleria, que tuvo un porcentaje del 44.4%, seguido de la Acanthamoeba en un 7.4%. Y además de esto se encontraron otros microorganismos responsables de parasitosis intestinales como Yardia intestinalis, Blastocystis humini y Retroortomonas intestinales. Como podemos ver aquí en esta gráfica, tenemos diferentes etiologías de encefalitis. La principal es la encefalitis viral y puede estar dada por virus herpes simple tipo 1, tipo 2, virus de la varicela zoster, virus Epstein-Barr, está dado por adenovirus, por virus de la rabia, por arbovirus. También puede ser encefalitis bacteriana, y entre las bacterias pues tenemos la borrelia, la brucelosis, legionela, micoplasma, nocardia, salmonella tifi, treponema o Mycobacterium tuberculosis. También tenemos que puede estar dado por riquecias, por hongos, y dentro de los hongos tenemos los criptococos, las blastomicosis, las coccidiomicosis y la cistoplasmosis. Y también puede estar dada por parásitos como parásito de la malaria, toxoplasma, trypanosoma o schistosoma. Entonces, para hablar de la patogénesis
vemos que estos microorganismos lo que van a hacer es una invasión a nivel del sistema nervioso central, y esta invasión pues va a depender de la virulencia y del tropismo del agente infeccioso, así como la respuesta al huésped. Pues si es un paciente que es inmunocompetente, pues va a tener una mejor respuesta comparado con un paciente que está inmunodeprimido. Se dice que en los neonatos hay un predominio del virus herpes simple tipo 2 y puede causar encefalitis necrotizante generalizada aguda. En niños y adultos, generalmente la encefalitis herpética está causada por virus herpes simple tipo 1 y generalmente esta es localizada. La vía de diseminación puede ocurrir de dos maneras. Voy a hablar principalmente de la encefalitis viral, que es que tiene mayor predominio. Entonces, la vía de diseminación puede ser por vía hematógena, y lo que va a ocurrir es una infiltración linfocitaria perivascular y va a haber una transferencia pasiva del virus. Este se va a replicar y se va a diseminar a nivel del parénquima cerebral. La otra vía puede ser a nivel neuronal, y eso lo que va a ocurrir es que se va a transportar directamente al cerebro por flujo axoplásmico retrógrado. También puede ocurrir que la infección por virus herpes simple del sistema nervioso central esté dada cuando ha ocurrido una infección previa por este virus. Entonces, puede ocurrir por una invasión inmediata después de la infección primaria, o puede ocurrir después de un episodio de infección recurrente, o también sin que haya infección primaria o una infección recurrente por virus herpes simple. Se puede clasificar en primaria, posinfecciosa o parainfecciosa. Entonces tenemos en la primaria que los síntomas son causados por la invasión directa y la replicación de un agente infeccioso en el sistema nervioso central. Y la posinfecciosa o parainfecciosa ocurre después o en una combinación con otras enfermedades que no son enfermedades del sistema nervioso central, o después de que se haya administrado alguna vacuna. Y generalmente estas manifestaciones van a estar mediadas inmunológicamente. Entonces, aquí en la patogénesis de la afectación del sistema nervioso central juegan un papel muy importante las citocinas inflamatorias. Cuando citocinas como la interleuquina 6, la interleuquina 8 o el interferón alfa o gamma están presentes, está asociado con mayor gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso inflamatorio a nivel local del sistema nervioso central. Al ocurrir toda esta cascada inflamatoria de estas citocinas, lo que se va a producir es una muerte celular mediada por patógenos. Entonces, posteriormente van a hacer una invasión neuronal directa, le van a hacer una lisis celular. Cuando ocasiona esa lisis celular, van a ocurrir lesiones mecánicas y vasculares a nivel del parénquima cerebral. Cuando ocurre todo este proceso inflamatorio, pues, ¿qué va a ocurrir en el sistema nervioso central, en el cerebro? Pues va a ocurrir edema cerebral por deterioro de la integridad capilar, dado que previamente ocurrió una lisis. Y el edema cerebral me va a conducir a síndromes de herniación. Hay disminución de la presión de percusión cerebral, que esto me va a conducir a una isquemia. También ocurre oclusión vascular y pueden ocurrir infartos a nivel cerebral. La enfermedad también puede ser inmunomediada por los efectos de las citocinas. ¿Eso que me va a ocurrir? Una apoptosis o muerte celular. Hay anticuerpos citotóxicos que me van a causar un deterioro de la función neuronal. Posteriormente va a haber desmielinización, luego va a haber una activación inmunitaria, incluidas las células microbiales, y también va a haber una afectación de los neurotransmisores y por ende me va a ocurrir trastornos neurofisiológicos. Entonces, dado que produjo todo este proceso inflamatorio a nivel cerebral, pues voy a tener alteraciones en la función neuronal y esto me va a conducir a convulsiones y posteriormente a apoptosis secundaria.
A continuación, les voy a hablar de las características clínicas principales para poder identificar cuando nos encontremos ante un paciente que sospechemos que pueda tener una posible encefalitis. Y inicialmente, cuando se nos puede presentar un paciente, pues al comienzo va a ser muy difícil que podamos hacer un diagnóstico etiológico, ¿sí? Hay que hacer diferentes pruebas, pero sí es muy importante tener en cuenta la clínica del paciente, la epidemiología y cómo nos vamos a orientar para así poder hacer un manejo adecuado. Entonces, ¿qué es importante interrogar al cuidador del niño? Es tener en cuenta la historia de las vacunas, si es un niño que está vacunado, si es un niño que se vacunó recientemente, o que tuvieron viajes a regiones tropicales. También es importante tener si hubo alguna erupción en la piel, ya sea en el niño o en los familiares convivientes con él o que hayan tenido contacto con el niño, si hubo historia de resfriado, de gripa, o si hubo estomatitis o amigdalitis. También es importante tener en cuenta si hay inflamación de las parótidas, si el paciente cursa con dolor abdominal, con pancreatitis o con dolor testicular. Y también es importante ver las condiciones en las que el niño vive, en qué lugar vive, con quiénes convive, si tiene mascotas también es importante. La presentación, como les dije previamente, puede ser variable, pero ¿cuál era el criterio mayor para tener en cuenta que el paciente cursara con una alteración neurológica? Entonces, la alteración neurológica puede ir desde leve o puede ser rápidamente letal. El niño puede cursar con desorientación, con trastornos confuncionales, pueden tener alteraciones de la conducta, del lenguaje, o también puede ser niños que evolucionan rápidamente, que pueden ir hasta estupor o coma. Y generalmente de las encefalitis por virus, pues la tríada clásica puede estar dada por fiebre, por cefalea y por alteraciones en la conciencia. Entonces, estas son como las características clínicas principales que se deben tener en cuenta. Con respecto a la alteración del estado mental, podemos tener una combinación, ¿sí? Puede tener alteraciones del estado mental, el niño puede debutar con convulsiones, cambios en el comportamiento, con irritabilidad, puede tener trastornos sensoriales o trastornos del movimiento no epilépticos, y siempre debemos tener en cuenta que debe haber ausencia de una causa externa que ya hayamos descartado. Los niños también pueden presentar somnolencia, pueden hacer rechazo al alimento, pueden tener pérdida del control de los movimientos de la cabeza o movimientos anormales de los ojos. Con respecto a la fiebre, puede ser aguda o puede estar en el intervalo en un periodo de 1 a 4 semanas previas, cuando también puede ser por una reactivación de una infección viral. La irritación meningia generalmente se da en los niños mayores de 2 años. En esta edad es menor a 2 años, es menos frecuente, pero puede estar presente. Entonces debemos sospechar en una encefalitis en cualquier niño que tenga un comportamiento inusual al esperado, y pues los papás o los cuidadores de los niños generalmente saben y pues nos van a decir, no, él no es normal, no está actuando bien, lo veo diferente. Y que va a ser un comportamiento pues desproporcionado con respecto a su comportamiento que tenía previamente. Entonces, por eso es importante hacer un adecuado interrogatorio. En pediatría es importante interrogar muy bien a los papás, poner cuidado y tener presente, o sea, todas las cosas que ellos nos digan. Si ellos nos dicen que él no es normal, pues debemos creerle a los papás y tener en cuenta cuál ha sido pues la alteración neurológica que nos puede presentar en el servicio de urgencias. Ya cuando se ha instaurado signos signos de alarma. ¿Y cuáles son estos? Pues que el paciente esté somnoliento, que presente anisocoria, que haya alteración del patrón respiratorio,
o que el niño presente, esta es una imagen característica que se llama los ojos en sol naciente, que el niño mira hacia abajo, o que la fontanela esté abombada, o a veces puede estar deprimida. Entonces, estos signos son muy importantes tenerlos en cuenta. Esto es una urgencia, una médica, cuando hay aumento de la presión intracraneal, cuando se ha establecido. Y estos signos pues, nos pueden ayudar a diferenciar clínicamente, pues si en ese momento no contamos con una ayuda diagnóstica, con una imagen, si nos encontramos en un hospital pues lejano, estos signos clínicos nos pueden ayudar y pues poder dar un manejo adecuado. Entonces, porque previamente les había hablado que hay que tener en cuenta como asociaciones, tanto epidemiológicas como signos y síntomas que puedo encontrar o datos al examen físico. ¿Por qué? Porque esto va a tener una asociación causal a diferentes virus, como por ejemplo, si un niño me presenta hepatitis o hepatomegalia, pues yo me puedo orientar hacia microorganismos como virus herpes simple, pero que lleve, o sea, si ha ocurrido previamente, puede que esté haciendo una reactivación en menor a un año, por salmonela, por malaria, por virus Epstein-Barr, por brucela, por VIH o por histoplasmosis. Entonces ya es como mi diagnóstico diferencial es más reducido cuando tengo en cuenta estos datos al examen físico. No quiere decir que siempre se vaya a cumplir pues la regla, pero sí tienes mucha relación clínica. Si tengo un paciente con linfadenopatías, pues entonces voy a pensar en virus como toxoplasma, bartonella, sífilis, VIH o virus Epstein-Barr o citomegalovirus. Si es un niño que al examen físico, pues voy a encontrar las parótidas aumentadas de tamaño, dolorosas, precedido de fiebre, pues pienso en paperas. Y si tengo, pues, niño que presente hallazgos respiratorios, pues pienso en virus respiratorio, en enterovirus, en microplasma. También si es un niño que presenta rinorrea, tengo que pensar en sífilis. Niños que presenten retinitis, generalmente puede estar asociado a citomegalovirus, a toxoplasma, a sífilis o a bartonella. Y niños que cursen con síntomas urinarios como disuria, urgencia o incontinencia miccional, se dice que son pródromos de virus de San Luis. Pero generalmente, pues esto es muy común en los Estados Unidos. Y el RAS vesicular o maculopapular está asociado con virus herpes simple tipo 1, virus varicela zoster, enterovirus, virus herpes 6, y en nuestra localidad, en el Valle del Cauca, pues es importante tener en cuenta el dengue, que es muy común y generalmente pues cursa con un RAS maculopapular. Para hacer el diagnóstico diferencial, es importante hacerlo con una encefalitis, que es una encefalitis inmunomediada, es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato. Este es un reporte que se hizo en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, fue reportada por el doctor Juan Pablo Rojas. Es un niño que llegó a la Fundación Clínica Infantil Club Noel, un niño que venía procedente de Buenaventura, de 5 años de edad. Y la clínica o el debut de él fue pues inusual, porque empezó con alteraciones neurológicas focales en el miembro inferior que le impedían sostenerse pues de pie. Posteriormente fue que se instauraron las convulsiones y tuvo un deterioro neurológico muy rápido, en un periodo menor a un mes. Y el niño se le hicieron, pues inicialmente no se sabía cuál era la causa de sus convulsiones, se le hicieron estudios, se le diagnosticó pues patología infecciosa y él ya posteriormente en el icocefalorraquídeo se pudieron identificar los anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato, pues fue manejado con tratamiento inmunomodulador y se logró así pues el control y evitó que progresara la enfermedad. Entonces quise traer pues esta enfermedad como diagnóstico diferencial, pues porque muchas veces no la pensamos o creemos que no es muy frecuente, pero últimamente sí se han hecho muchos reportes
en pediatría de este tipo de patología. Entonces, esta encefalitis es la segunda causa de encefalitis inmunológicamente mediada. Se dice que epidemiológicamente en el Reino Unido es el 4%, ocupa el 4% de todas las encefalitis. Principalmente se dan en el 80% en mujeres y 40% son menores de 18 años. Puede tener asociación o no a tumores, pero si está asociado a un tumor, generalmente es al teratoma de ovario o en niños al tumor testicular. Y lo que ocurre es que los anticuerpos NMDAR producen inactivación principalmente en neuronas GABAérgicas y esto me va a desinhibir las vías excitatorias. Y al desinhibirme las vías excitatorias, pues el paciente me va a presentar unos síntomas característicos. Generalmente se dice que el 70% debutan con pródromos, que puede ser cefalea, fiebre, síntomas del tracto respiratorio o síntomas digestivos. El 77% después desarrollan síntomas psiquiátricos, pueden cursar con agitación, con manías, alucinaciones visuales y auditivas, paranoia, alteración de la memoria o el sueño, y pueden quedar como secuelas las crisis epilépticas generalizadas. También pueden presentar trastornos del movimiento, discinesias o distonías, que eso fue lo que presentó el reporte de caso que les comenté previamente. Puede tener también trastornos del lenguaje, puede tener trastornos del sueño o puede haber comportamientos como hipersexualidad o violencia. Y pues para hacer el diagnóstico se ve generalmente, la sospecha debe ser clínica. Luego en el líquido cefalorraquídeo se debe hacer demostración de anticuerpos anti-NMDA en el líquido cefalorraquídeo. Hay que pensar también en asociación a tumores, y en el líquido cefalorraquídeo puede encontrar pleocitosis y bandas oligoclonales de manera tardía, en un 60%. Pueden presentar estas bandas oligoclonales y también pueden presentar hiperproteinorraquia. En el electroencefalograma voy a encontrar ondas delta y teta y puede haber convulsiones subclínicas. Y en la resonancia magnética puede encontrar imágenes hiperintensas en T2 o FLAIR en las áreas hipocampales. Y entonces los criterios diagnósticos para encefalitis por anticuerpos anti-NMDA debe cumplir 3 criterios. Primero, que sea un perfil subagudo, que tenga una evolución menor a 3 meses, con 4 o 6 de los siguientes síntomas, que tenga alteraciones cognitivas o de la conducta, pueden ser alteraciones psiquiátricas, alteraciones del habla, que puede ser mutismo, reducción del lenguaje, que presente crisis epilépticas, movimientos anormales, discinesias, puede tener también alteración del nivel de conciencia o hipoventilación central, y al menos uno de los siguientes exámenes, ya sea el electroencefalograma o el líquido cefalorraquídeo, que tenga la presencia de lo que les comenté previamente. Y pues se debe hacer exclusión de otras causas. Y pues el tratamiento es extirpar el tumor en caso de encontrarse tumor, y se hace en los medicamentos de primera línea, pues son los esteroides y las inmunoglobulinas, y ya de segunda línea vamos a tener el rituximab o la ciclofosfamida. Y ya para continuar con el diagnóstico para las encefalitis infecciosas, entonces se debe hacer una evaluación diagnóstica del paciente, debe ser individualizada. Y es importante apoyarnos de datos tanto epidemiológicos, clínicos y pues de las ayudas o de los exámenes complementarios. Entonces, generalmente lo que vamos a encontrar en el hemograma, cuando es una encefalitis pues asociada a infección viral, podemos encontrar una linfocitosis relativa, puede estar también asociado a leucopenia o trombocitopenia, o algunos hemogramas pueden cursar como normales, tienen una presentación normal. En el líquido cefalorraquídeo puedo encontrar la glucosa normal, las proteínas pueden estar normales o pueden estar discretamente aumentadas en un rango de 0,5 a 1,5 gramos por litro. Si encuentro santocromía en el líquido cefalorraquídeo, tengo que pensar en una encefalitis hemorrágica. Pero también hay que tener en cuenta que el 10% de los pacientes pueden presentar no pueden presentar alteraciones en el líquido cefalorraquídeo.
Y en el electroencefalograma se dice que los hallazgos, voy a tener hallazgos más o menos en el 80% de los pacientes y me van a presentar, los pacientes pueden presentar ondas lentas, intermitentes, prominentes o de gran amplitud, porque como vimos en la fisiopatología, esto es lo que hace, es dañar los neurotransmisores y los pacientes, pues, la mayoría van a presentar convulsiones. Y ya en la neuroimagen, pues las alteraciones más comunes que se han encontrado es el compromiso del lóbulo temporal, generalmente son lesiones unilaterales, pueden presentar efecto de masa, y se dice que la resonancia magnética pues es la neuroimagen de elección para este tipo de patología, pero de acuerdo a la rapidez y pues para una valoración urgente del paciente, o sea, es un paciente que yo estoy sospechando que tenga hipertensión endocraniana, pues el TAP es un estudio que me puede servir y me puede orientar. A continuación les voy a mostrar cuáles pueden ser alteraciones que se encuentran en la resonancia magnética cerebral y me pueden aportar como pistas sobre el agente etiológico. Entonces se dice que en el virus herpes simple, pues en el 90% hay alteraciones en la neuroimagen y ese va a afectar generalmente el lóbulo temporal, límbico y el frontal, y voy a encontrar una hipodensidad en T1 con un realce no homogéneo al contraste. En virus de la varicela voy a encontrar intensidad de señal anormal que puede aumentar en el contraste, puedo tener inflamación de la corteza y la sustancia blanca con la sustancia gris se unen. Y en infección por citomegalovirus puede haber intensidad de la sustancia blanca periventricular. Si el paciente tiene ventriculitis, hay mejora del contraste de las superficies. Puede haber atrofia cerebral y también puede haber lesiones ocupantes de espacio. Y aquí podemos ver una imagen donde un paciente con encefalitis herpética y lo que se observa es desmielinización. Entonces vamos a ver imágenes acá blancas en el parénquima cerebral. Y ya para hablar del tratamiento, entonces el enfoque de estos pacientes debe tener un enfoque multidisciplinar. Un paciente que debe ser valorado en conjunto por diferentes especialidades como neurología, infectología, neurocirugía, fisiatría. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente van a quedar con secuelas, entonces debe ser seguido con un fisiatra. Todos estos pacientes con encefalitis grave deben recibir manejo en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Hay medidas generales y sintomáticas. Debemos hacer tratamiento de los trastornos hidroelectrolíticos, ya sea secundarios a la inflamación del parénquima cerebral o a uso de medicamentos, y los anticonvulsivantes en caso de ser necesario. Estos pacientes pueden debutar con estatus convulsivo, entonces debo hacer pues un manejo inicial. Los pacientes si me presentan un estatus convulsivo, pues tengo que garantizar la vía aérea del paciente, tengo que usar medidas anticonvulsivantes y generalmente pues el tratamiento que se usa son las benzodiazepinas, que dentro de las benzodiazepinas tenemos pues en nuestro medio el midazolam, que se puede dar por vía intramuscular o intranasal, y también se usa el lorazepam. Si la convulsión no cesa después de 5 minutos, puedo administrar una segunda dosis de benzodiazepina. Y si ya, después de haber administrado una segunda dosis, hay literaturas que hablan de hasta 3 dosis de benzodiazepinas, pero eso es como lo máximo que se puede utilizar. Si el paciente continúa en estatus convulsivo, pues entonces yo ya tengo que pasar a otro medicamento anticonvulsivante de segunda línea. Y los medicamentos anticonvulsivantes de segunda línea, pues en nuestro medio tenemos el fenobarbital, el ácido valproico, también se puede usar levetiracetam y fosfofenitoína.
Y cuando un paciente ya me presenta pues un estatus convulsivo, es un paciente que debe ser manejado en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, es un paciente que debe tener un manejo multidisciplinario por neurología, y si el paciente pues ya no mejora con medicamentos de segunda línea, pues lo que tengo que hacer es colocar infusiones de medicamentos anticonvulsivantes. Y también cuando nos encontramos ante una encefalitis, el uso de esteroides pues está controvertido, ¿sí? Alguna literatura habla que se puede usar en encefalitis que son de etiología no infecciosa, y en otro me habla que lo puede usar combinado con el medicamento antiviral. Entonces, el esteroide principalmente que se usa va a ser la dexametasona de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, una dosis inicial y seguido de una dosis más baja de máximo de 0.1 miligramos por kilo cada de 4 a 6 horas, y se puede hacer una reducción gradual de la dosis según la respuesta que tenga el paciente. Tengo que vigilar los síntomas de hipertensión endocraniana, que ya los expliqué previamente. Ya si el paciente me ha instaurado un edema cerebral, pues tengo que usar medidas antiedema cerebral, y el medicamento de elección que se usa en pediatría pues es el manitol al 20%, y se usa de 0.25 a 1 gramo por kilo durante 30 a 60 minutos, y se puede repetir cada 8 a 12 horas. Y ya para hablar de un tratamiento específico, cuando ya hayamos logrado identificar, pues por pruebas moleculares o por estudios de líquido cefalorraquídeo, que hayamos logrado aislar el microorganismo, ya por ejemplo en una encefalitis herpética, el tratamiento específico para ese tratamiento de elección va a ser el aciclovir en menores de 12 años. La Academia Americana de Pediatría recomienda usarlo de 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas durante 14 a 21 días, y esto ha demostrado que mejora el pronóstico, disminuye las complicaciones en las recidivas. Y en recaídas por encefalitis herpética, que puede ocurrir en un 5% de los pacientes, se dice que el tratamiento se debe llevar a 21 días, y si se usa vanciclovir, se puede usar hasta 90 días. ¿En qué momento se toma la decisión? Pues por parte de, generalmente estos tratamientos los coloca el grupo de infectología. Entonces, ¿en qué momento se habla que se puede suspender el manejo antiviral? Cuando la PCR del virus sea negativa tras las primeras 72 horas del inicio del cuadro en un paciente con escasa posibilidad de presentar encefalitis, cuando yo ya haya descartado pues tanto clínica como a través de pruebas moleculares la encefalitis. Y se debe prestar estricta atención al balance hídrico, a la deshidratación, que aumenta la probabilidad de toxicidad renal que puede estar inducida por aciclovir. Y como les dije, pues el uso de los esteroides es controvertido. Otra literatura habla que sí se puede usar los esteroides asociados a aciclovir, y que esto lo que hace es como una respuesta inmunomediada, o disminuye la inflamación cerebral y puede mejorar el pronóstico. En la encefalitis por varicela puedo usar aciclovir, y como alternativa tengo el ganciclovir, y en la encefalitis por virus herpes 6 el tratamiento de elección es con aciclovir. Se dice que también se puede usar ganciclovir, y en los casos por el virus 7 el antiviral de elección es el foscarnet. Y cuando tenemos un caso de encefalitis por citomegalovirus, se recomienda tratamiento con ganciclovir a dosis de 5 miligramos por kilo cada 12 horas en un periodo de 14 a 21 días. Estos pacientes pues han tenido, tuvieron pues una gran afectación del parénquima cerebral. Entonces, generalmente la mayoría presentan complicaciones. Las complicaciones de estos pueden ser crisis convulsivas, aumento de la presión intracraneal, pueden tener cuadros de confusión o de obnubilación, y en los pacientes que tienen encefalitis por varicela pueden presentar ataxia cerebelosa. Y en las encefalitis por virus herpes simples, aún con tratamiento adecuado, la morbimortalidad es muy alta. Se dice que alcanza hasta un 50%.
Algunos pacientes dentro de las complicaciones pueden presentar fatiga, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, pueden presentar dolores musculares, incoordinación, que persisten durante varias semanas después de la fase aguda de la enfermedad. El seguimiento de estos pacientes es un seguimiento que se debe hacer durante un periodo prolongado, se habla que sea de 6 meses a 1 año, y tengo que hacerle pruebas de control de neuroimagen, ya sea resonancia o TAP, electroencefalograma, incluso pacientes que queden con alteraciones psicológicas, hay que evaluar la posibilidad de hacer pruebas neuropsicológicas. Entonces, ¿cuáles son los mensajes claves para llevarse a casa? Es que la infección del sistema nervioso central por virus herpes simple puede tener una presentación inespecífica, por lo tanto requiere pues que tengamos una alta sospecha clínica y así poder instaurar un manejo antiviral temprano con aciclovir intravenoso. Debemos repetir la punción lumbar para hacer estudios moleculares de encefalitis y el primer estudio es negativo, ya que puede haber un falso negativo dado que la enfermedad está en un curso temprano. El virus de la varicela zoster está asociado a patología vascular, tanto durante la infección aguda y en los 6 meses siguientes de la infección. Por eso es importante hacer un seguimiento a estos pacientes. Y también el virus varicela zoster primario o la reactivación de este puede causar encefalitis y particularmente en el cerebelo. Por eso estos pacientes no pueden cursar con alteraciones de la marcha. Y el diagnóstico pues hace a través de imagen y la detección del ADN del virus en el líquido cefalorraquídeo. Se cree también que la encefalitis por virus Epstein-Barr tiene un curso más benigno comparado con otras encefalitis, que la infección generalmente se puede resolver por sí sola y no deja secuelas. El linfoma primario del sistema nervioso central puede estar asociado a virus herpes simple y también este puede presentarse con síntomas ocupantes del espacio. Y virus herpes tipo 6 y 7 generalmente tienen una infección que se va a resolver sola y más del 90% de los adultos tienen una infección previa. También se dice que pueden cursar con convulsiones, pueden tener alteraciones focales como hemiplegia, meningitis o encefalitis. Y el virus herpes simple puede ser causado por reactivación en pacientes inmunodeprimidos, por eso es importante conocer el estado de inmunosupresión de estos pacientes. Muchas gracias a todos por su atención. Esto era lo que tenía para compartirles. Quedo atenta si tienen alguna pregunta.